Mientras los soldados rusos mueren en masa en las líneas del frente, Putin se esconde en oficinas secretas por toda Rusia. El gran avestruz de la política rusa tiene la cabeza firmemente enterrada en la arena, ya que se niega por completo a aceptar lo que está viendo. Mientras el Kremlin acepta que la guerra en Ucrania está perdida, Putin sigue siendo el único ruso que cree que Rusia puede ganar. Esto no es real. Es un delirio creado por el propio Putin que persiste, aunque Ucrania logre algo tan grande que los planes de Rusia se desmoronan. Actualmente, Ucrania tiene una gran ventaja en el campo de batalla gracias a la tecnología que ha usado desde la invasión de Putin, especialmente los drones. Los drones de alcance medio de Ucrania atacan tras las líneas del frente y causan estragos en las fuerzas rusas. Esto, a su vez, arruina la logística rusa, elimina los centros de mando y control y evita que Rusia lance ataques contra Ucrania desde su retaguardia. Ucrania ha aprovechado esta oportunidad. Está sacando ventaja de lo que se ha convertido en una clara brecha entre su tecnología y la que posee Rusia para lanzar contraataques mientras causa caos en la retaguardia rusa, todo lo cual apunta a un hecho claro. Ucrania está en su mejor posición en casi un año. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el 3 de abril informó que inteligencia del Reino Unido revela que la situación en el frente es tan favorable para Ucrania como en mucho tiempo. El miércoles presentaron un informe de mis servicios de inteligencia y un análisis de la inteligencia británica. Zelensky declaró que, tras recibir la evaluación del MI6, la situación en nuestra línea del frente es la mejor para Ucrania en los últimos 10 meses. La causa principal son los drones de alcance medio. Y hay muchos dentro del Kremlin y del complejo militar ruso que están tratando de advertir a Putin, incluso mientras el presidente de Rusia camina con los dedos firmemente metidos en los oídos. Regresaremos a esas advertencias y el delirio de Putin pronto. Primero, el Instituto para el Estudio de la Guerra, ISWW, respalda que los drones ucranianos dominan el cielo. En una publicación del 10 de abril en X, el ISWW dijo: los informes rusos y ucranianos parecen confirmar los reportes del campo de batalla de que las fuerzas ucranianas han logrado una ventaja con drones sobre las fuerzas rusas en el campo de batalla. Esa ventaja es clave tanto en la ofensiva rusa de primavera, ahora estancada, como en la capacidad de Ucrania para lanzar contraataques exitosos, señala el ISW. La clave de los éxitos recientes de Ucrania parece ser un aumento en los ataques contra los sistemas de defensa aérea rusos, lo que a su vez ha abierto corredores aéreos seguros para permitir los otros ataques de drones de alcance medio que mencionamos antes. El Consejo Atlántico añade que, después de años de lucha de ida y vuelta en el frente de los drones, Ucrania definitivamente ha tomado la delantera contra Rusia. Los ataques de corto y largo alcance se han sumado contra las fuerzas de Putin en la retaguardia, permitiendo a Ucrania cubrir la distancia más allá de los 20 kilómetros que alcanzan sus drones FPV en las zonas de muerte. Y más allá de los 300 kilómetros que los drones ucranianos de largo alcance pueden cruzar para atacar en Rusia. De nuevo, todo es tecnología. La tecnología de Ucrania es mejor que la tecnología de Rusia. Y esa es una noticia que Putin no puede soportar. Va en contra de la narrativa, arruina la propaganda. Pero los números no mienten, y dicen todo lo que se necesita decir sobre la ofensiva rusa en este momento. Desde enero, los ataques de mediano alcance de Ucrania casi se han triplicado en número. Según los informes, en enero hubo 41 ataques, en febrero, Ucrania lanzó 61 de sus drones de mediano alcance, y en marzo, Ucrania envió 115 de sus nuevas armas letales en dirección a Rusia. Esos ataques de mediano alcance son parte de las 11.000 misiones de combate diarias que, según Alexander Sirski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, realizan las fuerzas de sistemas no tripulados del país. Este es un dominio total de drones, y marzo ha sido el punto más alto hasta ahora. Las fuerzas de drones de Ucrania destruyeron 150.000 objetivos verificados, lo que es un 50% más de los que alcanzaron en febrero. Los números siguen creciendo. Los ataques de mediano alcance de Ucrania han destruido 143 almacenes e instalaciones logísticas rusas, 52 puestos de mando rusos y 20 instalaciones de petróleo, gas y energía en la retaguardia han caído ante los drones ucranianos. Estos números deberían ser innegables y para muchos en Rusia no lo son. Mientras Putin intenta ignorar la situación, las alarmas suenan en el Kremlin. La jerarquía rusa ve el desastre en desarrollo, aunque Putin no quiera y trata de advertirle. Como informó RBC Ukraine, el 10 de abril, nada menos que Andrei Belousov, quien ha sido ministro de Defensa de Rusia desde mayo de 2024, después de que Putin destituyera a Sergei Shoigu, está tratando de decirle a Putin lo que está sucediendo. Según los informes, Belousov ha declarado que la situación de los drones en Ucrania es ahora crítica
ya que Ucrania ha alcanzado el punto en el que ha logrado superioridad tanto tecnológica como numérica sobre las fuerzas rusas. La pérdida de Starlink también habría reducido la efectividad de los ataques rusos con drones desde territorios ocupados. Y Ucrania ha desarrollado una nueva generación de equipos que no se parece a nada que Rusia haya visto antes. Rusia no está preparada para enfrentar los sistemas avanzados que Ucrania despliega, y el Kremlin lo sabe. El hombre que Putin designó para detectar estos problemas y proponer soluciones lo grita públicamente, pero Putin no lo escucha. Lo que Belyusov realmente está diciendo con todo esto es que la guerra, tal como está ahora, está perdida para Rusia, a menos que Putin pueda hacer algo más que seguir enviando a los soldados del país a la picadora de carne que él mismo creó. Mientras Belyusov intenta informar calmadamente a Putin, otros en Rusia están mucho más molestos. Ellos son blogueros militares. Tienen mucho que decir sobre el estado de la campaña de Rusia en Ucrania actualmente. Si Putin no se aislara tanto de la realidad, notaría que en 4 años los blogueros militares pasaron de adular patrióticamente a criticar abiertamente la invasión rusa. Esos blogueros no dicen que la invasión no debió ocurrir, sino que, indirectamente, le señalan a Putin que fue un fracaso por la constante incompetencia militar. Propagandistas profesionales en Rusia ahora se vuelven contra Putin. Alexei Chidaev, director de la instalación Ushkunik, responsable del desarrollo de drones en Rusia, pasó de elogiar a Putin constantemente a criticar a toda la sociedad rusa. Chidaev afirma que Rusia ha incorporado el feudalismo en su sociedad, y esa forma retrógrada de pensar no solo les quita los derechos a los ciudadanos, sino que también cierra la puerta a la clase de innovación que podría permitirle a Rusia mantenerse al ritmo de los avances tecnológicos de Ucrania. Otros críticos incluyen al bloguero militar Ryber, con cerca de 1 millón de suscriptores en Telegram. Él y otros afirman que la ofensiva rusa en Ucrania está estancada. Protestan contra una posible movilización, diciendo que sería inútil en la situación actual, y acusan a los generales de Putin de ocultar la realidad al presidente ruso para que siga perdido en su mar de delirios. Las tácticas, comandantes y la versión de Rusia creada por Putin son abiertamente criticadas por partidarios del Kremlin, no por mala voluntad hacia él. Su autoritarismo lo mantiene en el poder. Quieren que Putin acepte la situación en el campo de batalla y entienda que las tácticas que causaron más de 1.3 millones de bajas hasta ahora, y muchas más por venir, no funcionaron antes ni funcionarán ahora, especialmente con la gran ventaja de drones de Ucrania. Las cosas ya están cambiando para Rusia. La situación se ha intensificado más. Ucrania usa su ventaja tecnológica tanto en el frente como en la retaguardia. Su defensa es tan efectiva como su ataque. Explicaremos qué significa esto enseguida. Antes de hacerlo, una nota rápida. Estás viendo The Military Show. Hay más análisis como este, así que suscríbete para no perderte ningún video. En el frente defensivo, la ventaja de drones de Ucrania se está volviendo tan crucial como lo ha sido su ventaja ofensiva. Los drones interceptores ucranianos, económicos y muy efectivos, están derribando más drones rusos de ataque de largo alcance que antes. De nuevo, los números no mienten. Ucrania interceptó 2.975 drones rusos en enero. Ese número aumentó a 3.679 en febrero, luego se disparó como un cohete. En marzo, Ucrania derribó 7.674 drones rusos antes de que pudieran causar algún tipo de daño, según informa el ISW. No subestimes la importancia de esta evolución en el campo de batalla. Rusia lanza muchos drones contra Ucrania para lograr lo que Ucrania hace ahora contra las fuerzas rusas. Los Shaheds están diseñados para destruir la infraestructura de Ucrania, atacar objetivos militares, aterrorizar civiles y dañar redes energéticas. Esto busca debilitar la defensa de Ucrania en el frente. Pero ahora, a medida que la tasa de interceptación de Ucrania aumenta y Rusia no puede encontrar respuesta a los avances tecnológicos que Ucrania ha llevado al campo de batalla, todo eso se está desvaneciendo. Ucrania rompe la retaguardia rusa. Rusia no logra lo mismo con Ucrania. ¿Y cómo ha respondido Putin ante esto? Simplemente se aferra a la narrativa falsa sobre la guerra en Ucrania, mientras actúa como si Rusia todavía estuviera actuando desde una posición de poder. Esto ocurrió tan recientemente como el 7 de abril. Al saber que Ucrania superó a Rusia en tecnología de drones, Putin no tomó medidas sustanciales al respecto. Ciertamente no cambia las tácticas de Rusia. Rusia perdió 1.440 soldados solo en las 24 horas previas al 11 de abril, así que siguen sirviendo carne de cañón a los drones de Ucrania en bandeja de plata. No, todo lo que Putin ha podido hacer como respuesta a todo esto
es lanzar una advertencia débil a los estados bálticos, que él cree que están ayudando a Ucrania en su campaña de drones de largo alcance contra Rusia. Ha habido amenazas vagas de una respuesta por parte de Rusia, si países como Estonia y Letonia, junto con Finlandia, permiten que Ucrania use su espacio aéreo para lanzar ataques de largo alcance contra la infraestructura petrolera de Rusia en el mar Báltico. Ucrania ha hecho mucho de eso. Los dos principales puertos bálticos de Rusia cerraron a finales de marzo y principios de abril tras repetidos ataques de drones ucranianos. Pero esto es todo lo que Putin puede hacer. Lanza las mismas amenazas de siempre, mientras malinterpreta por completo e ignora el verdadero problema al que se enfrenta. A Putin no debe preocuparle que las naciones bálticas ayuden a Ucrania, sino sus propios engaños, que son un problema mayor. Y el principal de esos engaños es la idea de que Rusia es de alguna manera capaz de ganar la guerra que Putin comenzó. El 9 de abril, Robert Fox, quien es el editor de defensa en el medio británico, The Standard, expuso la negativa de Putin a aceptar la realidad. Están atacando en profundidad dentro de Rusia y está causando daños reales, dice Fox sobre Ucrania, antes de agregar. Pero el problema, aunque esto está saliendo en los periódicos rusos sobre el daño que se está causando, el propio Putin lo niega por completo. Ahí está. Aunque los medios rusos, blogueros militares e incluso su ministro de defensa le advierten, Putin se niega a escuchar. Rápidamente se convierte en el único ruso que cree que esta guerra aún puede ganarse, aunque el Kremlin advierte que la situación en Ucrania es crítica. La cuestión es cuánto tiempo más Putin podrá negar lo que sucede a su alrededor mientras todo se derrumba. En marzo, la tasa mensual de bajas de Rusia aumentó un 29% hasta alcanzar un récord de 35.351 y el 96% de esas bajas fueron causadas por drones. Ese mismo mes, Rusia también rompió su récord de más bajas en un solo día en 2026, cuando perdió a 1.710 soldados el 17 de marzo. Pero sabemos que la muerte en el campo de batalla no le importa a Putin, incluso con cifras tan altas. Él trata a sus soldados como carne de cañón, así que básicamente están haciendo lo que él espera que hagan. A Putin podrían interesarle las acciones de Ucrania en los puertos bálticos rusos. Un beneficio extraordinario esperado de casi $1.000 millones, creada por el aumento en los precios del petróleo tras Operation Epic Fury en Irán, le fue arrebatada al Kremlin debido a esos ataques con drones en el Báltico. Putin incluso está recibiendo advertencias de sus enemigos de que es hora de detener una guerra que no puede ganar. El ministro de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, le advirtió a Putin sobre las consecuencias cuando la Unión Europea anunció nuevas sanciones en marzo pasado. Esa es la realidad, por lo que Vladimir Putin debe enfrentar los hechos. La guerra de agresión que inició, a riesgo de desgastarlo y desacreditarlo, debe terminar. Es un fracaso estratégico, político y económico que debe acabar ya. Barrot menciona esto al resaltar los fracasos de Rusia en Ucrania y globalmente. En África, Barrot dice que la Unión Europea ahora invierte 200 veces más que Rusia. Putin está perdiendo esa esfera de influencia. Las pérdidas de Nicolás Maduro, Ali Khomeini y Bashar al-Assad en Venezuela, Irán y Siria, respectivamente, han asestado aún más golpes a la influencia global de Rusia. Putin se está debilitando globalmente y en Ucrania. Putin debe empezar a escuchar a alguien. Ministros, blogueros militares rusos, ministros extranjeros, petróleo ardiendo, soldados rusos muertos, agujero en el balance bancario ruso y drones ucranianos destruyendo activos en la retaguardia cercana. Al menos una de estas cosas tiene que ser capaz de romper la negación de Putin para hacerle darse cuenta de que cualquier victoria que alguna vez imaginó para la guerra en Ucrania ahora es imposible. Te gustaría pensar que sí, ¿verdad? Pero Putin sigue encerrado en su delirio y eso lo está llevando a tomar acciones que a él le parecen venir de una posición de poder, pero que en realidad son señales de desesperación para todos los que están atentos a los muchos fracasos de Rusia en Ucrania. Cuando Putin dio su discurso de Año Nuevo en Rusia a finales de 2025, les dijo al pueblo ruso que él, y por extensión ellos, debían creer en el ejército ruso y en su victoria. Eso fue más o menos en la época en que Rusia fingía capturar territorio que en realidad no controlaba. Mientras avanza 2026 y la superioridad de drones ucranianos se vuelve clara, Putin intenta sostener la narrativa debilitada de una inevitable victoria rusa. Vimos eso hacia finales de marzo, que como recordarán fue un mes récord en bajas rusas en 2026. Putin reaccionó a las numerosas muertes causadas por sus tácticas antiguas, dando a Ucrania 2 meses para abandonar el Donbass. ¿Qué pasa si Ucrania se niega? Rusia atacará y ganará de alguna manera. ¿Cómo es que Rusia va a lograr eso cuando la ofensiva de primavera que lanzó en marzo no ha conseguido avances reales y Ucrania está destrozando la retaguardia rusa con drones de alcance medio
Es algo que nadie sabe. Hablando de esa ofensiva, el 25 de marzo United 44 Media resumió cómo le está yendo realmente a Putin. Se señaló que Ucrania había eliminado en solo 3 días a tantos reclutas rusos como los que Rusia reúne en una semana, y esas hazañas fueron destacadas por el récord de 1.710 bajas en un solo día que mencionamos antes. Así es la ofensiva de primavera, una masacre caótica de los patiños de Putin, atacados en el frente y la retaguardia. Pero ¿cómo podrían esperar algo mejor? Además de la negación y el delirio, Putin está atrapado en una paranoia enfermiza que podría significar que desconoce lo que pasa en el frente. Este es un hombre que no usa teléfono celular ni internet, como reveló Business Insider en un reportaje de 2023 donde también afirmó que Putin solo acepta actualizaciones del campo de batalla si se las entregan miembros de su círculo más cercano. Putin ha generado un vacío informativo a su alrededor, y cualquiera que intente romper ese vacío no suele durar mucho a su lado. Uy, señor Belousov, tal vez no debiste ser tan directo sobre la postura de Rusia con los drones. Podrías caer por la ventana o, con suerte, ser acusado falsamente de corrupción por quien la promueve en el Kremlin. Incluso hay más rumores de que Vladimir Putin ha recurrido a pedirles a los oligarcas rusos que financien directamente la guerra en Ucrania, aunque Político informa que Vladimir Putin ha negado estos rumores. Aún así, eso demostraría que al menos tiene algún tipo de entendimiento de lo mal que ha fracasado la guerra. Rusia no tendría que pedir más dinero para una operación militar que debía durar días, pero ya van 4 años y la situación empeora para Rusia. La negación total de Putin de lo que está ocurriendo en Ucrania indica que la guerra está perdida. Rusia no se recuperará de la ventaja de drones de Ucrania, y muchas voces cercanas a Putin son ignoradas por el líder ruso. Mostramos algunas en este video, pero hay más. La estrategia de Ucrania en el campo de batalla está causando más señales de alarma en el Kremlin que las que hemos mencionado aquí, y puedes enterarte de todas si ves nuestro video. Y si te gustó este video, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que The Military Show tiene preparado para la próxima vez. Y como siempre, gracias por vernos.